China, a pesar de su larga tradición de excelencia arquitectónica, no tenía disciplina educativa en la materia, incluso a finales de los años 20 del siglo pasado. El país tenía una gran civilización antigua, pero era demasiado lento en la creación de bases científicas para estudiar y enseñar. Sin embargo, a principios de los años 20 del siglo pasado, estudiantes que se habían graduado en universidades de Japón, Europa y Estados Unidos empezaron a enseñar arquitectura en China. Uno de los primeros departamentos de arquitectura que se establecieron en una institución académica estaba en la Universidad del Noreste. En su segundo año de enseñanza en la Universidad del Noreste, Liang Xicheng y Lin Huiyin se unieron con dos de sus compañeros de la Universidad de Pensilvania, Zheng Ju y Tong Jun, y con Tsai Fang-yin, un graduado de arquitectura del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este exitoso grupo de jóvenes profesionales que combinaron su trabajo en la universidad con su propia práctica arquitectónica formaron Liang, Zheng, Tong y Tsai asociados. En 1929, el presidente de la Universidad del Noreste, Zhang Shuiliang, ofreció un premio por el diseño del emblema de la universidad. La propuesta de Lin Huiyin, que presentaba una montaña blanca y un mar negro, ganó el primer premio, de $400 de plata. En verano de ese año, nació la primera hija de Liang Xicheng y Lin Huiyin. La niña fue llamada Tsai Ping en memoria del padre de Xicheng. Sin embargo, Lin Huiyin sufría problemas pulmonares que se agravaron debido al frío, por lo que durante el invierno de 1930 abandonó su puesto en la Universidad del Noreste y se trasladó a la Colina Perfumada, en los suburbios de Beijing, llevándose consigo a su hija. Una noche de verano en la colina, profunda como si no tuviera fin. Sombras oscuras en el bosque de pinos. No había luz alrededor. Una luz, entonces dos, al frente de la colina. Como ojos en la noche, los ojos en la noche están vigilando. Lin Huiyin tuvo su primer encuentro con el poeta Xu Zhimo en Londres a principios de los años 20 del siglo pasado, cuando era una adolescente. Xu, que se convirtió en uno de los mejores poetas chinos del siglo XX, quedó desesperadamente enamorado de la joven Lin, quien nutrió su talento bajo la guía de Xu. Deben ser nuevamente tus dedos, rasgando ligeramente la densa melancolía en la profundidad de la noche. ¿Quién está cantando con el acompañamiento de un triste piano? Bajo las estrellas y en medio de los pinos escucho las canciones. Mientras escucho aprendo qué es la música y lo que está pensando el cantante. Pájaros en los árboles, por favor, no tengas miedo. Tú y yo sabemos que tenemos afinidad mutua. No puedo evitar sonrojarme mientras escucho tranquilamente la animada melodía en la profundidad de la noche, mientras el sonido pasa a través de mi corazón. Tan desolada, yo lo sé, pero ¿cómo puedo responder? Xu Zhimo estaba en esta época en Shanghai, pero viajaba de manera regular a Beijing, donde trabajaba de profesor auxiliar visitante en una universidad. Durante una estancia en la capital en verano de 1931, se fue a ver a Lin Huiyin, que estaba convaleciente en la Colina Perfumada. Después de decir adiós a Lin Huiyin aquella noche, Xu Zhimo le escribió una carta. Esta noche llegué con un poema. Fumé constantemente y bebí mucho té. En 2 horas preparé un poema.
El poema Te marchas fue el último poema que escribió Xu Jimo para Lin Huiyin. Te marchas, y yo también me debería ir. Aquí debemos separarnos. Tú tomas aquel camino y te aseguras el descanso mientras avanzas. Miras las farolas en el horizonte. Necesitas seguir la línea de las luces. El 19 de noviembre de 1931, Xu Jimo viajó desde Shanghái a Beijing para asistir a una conferencia que Lin Huiyin ofrecía a diplomáticos extranjeros sobre el arte arquitectónico chino. Sin embargo, Xu Jimo nunca llegó. En medio de unas condiciones meteorológicas terribles, el avión en el que volaba se estrelló contra una montaña en la provincia de Shandong. Mucho después de que te hayas ido, avanzaré a grandes pasos. Por la noche el rocío en la naturaleza es fresco. No te preocupes por la profundidad de las nubes. Solo espera que el viento sople y el mercurio de las estrellas fluya en el mar de nubes. Siempre iluminarás mi corazón, como una perla luminosa. Te quiero. En verano de 1931, después de 3 años trabajando en el noreste, Liang Xicheng se marchó para unirse con su familia en Beijing. El nuevo jefe del Departamento de Arquitectura en la Universidad del Noreste era Tong Jun. Pocos meses después, el noreste fue ocupado por las fuerzas japonesas y los empleados y los estudiantes de la Universidad del Noreste se vieron obligados a huir. El primer grupo de estudiantes de la Universidad de Arquitectura de la Universidad del Noreste que se graduó lo hizo en Shanghái en 1932. Liang Xicheng le envió una carta de felicitación. Cuando os graduéis, mis sentimientos serán una mezcla de tristeza y alegría. Actualmente en China, la mayor parte de la sociedad no entiende qué es la arquitectura. Piensan que la arquitectura son ladrillos y mortero y por lo tanto ingeniería civil, o bien vigas talladas y techos pintados, es decir, bellas artes. No se dan cuenta del verdadero significado de la arquitectura, que demanda algo que se ajuste a un propósito sólido y bonito. Si la sociedad no entiende sobre arquitectura y arquitectos, entonces la arquitectura nunca se desarrollará completamente. He aquí vuestra misión de popularizar esta profesión y vuestra tarea de guiar a la sociedad. Os estáis graduando y sois la primera promoción de estudiantes de arquitectura de la Universidad del Noreste. Sois los primeros arquitectos nacionales. Tanto a la señora Lin como a mí nos gustaría felicitaros. Espero que trabajéis duro e iniciéis una nueva era para la arquitectura china. A principios del siglo XX, la arquitectura estaba en auge en China y los edificios, tanto en los estilos clásicos chinos y occidentales, se extendían por todo el país. En esa época, el diseño arquitectónico de China estaba dominado por extranjeros. Sin embargo, en un corto espacio de tiempo, los estudiantes chinos que habían regresado tras estudiar arquitectura en el extranjero, empezaron a desarrollar sus conocimientos. Dos famosas firmas de arquitectura, una situada en el norte y la otra en el sur, fueron fundadas por estudiantes graduados en Estados Unidos. Arquitectura Huagai Co fue fundada por 3 compañeros de clase de Liang Xicheng en la Universidad de Pensilvania, Chen Ji, Tong Jun y Chao Shen. La firma Arquitectos Huang Chu y Yang fue establecida por Yang Tingbao y Chu Bian, quienes también se graduaron en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Pensilvania, junto a Huang Shongxiang, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. 因为当时的建筑师，像他们这种从美国留学回来的，那可以做得非常好，收入都很高的。 Sin embargo, en 1931, Liang Xicheng escogió un camino diferente. Quería hacer algo que ningún experto hubiera hecho antes. Quería estudiar historia de la arquitectura de China y establecer una fundación para el estudio de la arquitectura china.
但是毕竟你现在回头看，他学了建筑，这真是对我们一个民族文化来讲是一个万幸，就是说做成了这样的事情。就他有一种责任心，他这个责任心是超越了很多一般的当时其他的知识分子的。尽管我们讲其他知识分子他都有这个爱国啊这种理想，这个都有，这个价值取向是一致的，但是程度是有差别的。也就是说，当你在做命运的抉择的时候，你这个天平倾向于哪边，这个时候是一个程度的问题。Al hacer su elección, Liang Shixiang se vio influenciado por un misterioso libro. En 1919, un oficial del gobierno, Chu Xiqian, encontró una copia manuscrita de un antiguo texto titulado Yin Zhao Fa Shi, construyendo estándares, en la librería Jiangnan de Nanjing. El libro, publicado hace unos 1000 años, fue escrito por un erudito llamado Li Jie, quien era funcionario de la dinastía Song del Norte a cargo del trabajo de construcción. Se trata de un tratado sobre el antiguo diseño arquitectónico y la edificación en China. En aquella época, la gente implicada en la construcción de edificios y otros proyectos de ingeniería civil fueron considerados artesanos y traspasaban oralmente sus negocios a sus aprendices. Como resultado, había escasos registros escritos sobre las técnicas y las habilidades que ellos conocían. Durante los primeros años del periodo de la República de China, Chu Qiqian era ministro de Transporte, jefe del director del Departamento de Asuntos Internos y durante un breve periodo primer ministro. Mientras desempeñó esos cargos, fue responsable de muchas obras públicas en Beijing. 我们现在知道，城市街道两边有航道树。在清朝的时候，那个街道上没有树的，清朝的北京街道上没有树的，是他开始栽种的。主要街道种的是槐树，护城河的两边种的都是柳树。我们现在看到的中山公园，就是他创办的。天坛呐、颐和园呐、景山呐，都是他在任的时候对群众开放的。Otros notables logros de Chu Qiqian incluyeron la apertura de la avenida Chang'an, la calle Peiqizi y la calle Nanqizi al tráfico. También impulsó la construcción del ferrocarril en toda la ciudad y la reconstrucción de Xiamen. En 1925, mientras estudiaban arquitectura en Estados Unidos, Liang Shixiang y Lin Huiyin recibieron una copia del Yin Zhao Fa Shi en su correo. Fue enviada por el padre de Liang Shixiang. Liang Shixiang recordó más tarde: después de un momento de sorpresa me sentí tremendamente decepcionado y preocupado porque no podía entender esa maravillosa obra maestra. La copia del Yin Zhao Fa Shi que le enviaron a Estados Unidos acompañó a Liang Shixiang durante toda su vida. Descifrar el libro se convirtió en una de las claves de su investigación sobre la antigua arquitectura china. En 1930 se fundó la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China, una institución de investigación privada que fue fundada por la Fundación de Educación China y el mismo Chu Qiqian. Hoy en día el mundo está cada vez más interconectado, las cosas se están desarrollando rápidamente. Antes de que podamos sostener conversaciones con reconocidos expertos extranjeros, debemos realizar una investigación sistemática y científica. Tenemos la urgente esperanza de que todos los expertos chinos se unan a nosotros en esta investigación. En 1931, Liang Shixiang se convirtió en miembro de la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China. Otra figura clave que se unió al proyecto en ese mismo tiempo
fue Liu Tuchen, un graduado del Instituto de Tecnología de Tokio, quien trabajó como profesor auxiliar en la Universidad Central de Nanjing. Importantes académicos, así como políticos y financieros, fueron atraídos por la sociedad, gracias a la influencia de Chu Qingqian. 中国古代建筑文化是一个非常悠久的一个传统，但是呢，古代人呢，对它没有进行过很科学的研究。为什么中国的古建筑跟外国的西方古建筑是不一样？什么原因？弄不清楚。为什么中国建筑有那么大的屋顶？弄不清楚。为什么建筑屋顶上还有那么多装饰？也不清楚。甚至于名词都闹不清楚。 And Liang, as you know, his concern when he came to the West and studied all the periods of historic architecture from the West, which are very highly documented and recorded, and you could look at the plans and the elevations of all of these buildings from the beginning. He lamented the fact that there was nothing like that in China, that there was no history, that emperors, when a new dynasty came in, they tended to destroy everything, any records from the old dynasty or whatever. So there wasn't a Western history of Chinese building. And so he, I think, determined as a student that he would try to correct that. La cuestión a la que se estaba enfrentando Liang Xiqian era por dónde empezar. 选择眼前的紫禁城、故宫。 那时候的营造学社的地址啊，就在这外朝坊，就是在端门跟午门中间，就现在的国旗班那个地方。故宫是清代的，清代有部分折立，还有一些老工匠留下，这就造成了一个很容易学习的这么一个条件。 Al hablar con los antiguos artesanos para que le explicaran historias sobre Beijing, Liang Xiqian empezó a descubrir los secretos históricos de la arquitectura china. 屋顶有什么样子？屋顶底下为什么叫斗拱？斗拱是什么样？柱子为什么叫有檐柱、有金柱？一点一点拿着书请教工匠，一点对一点对，弄清楚了，慢慢弄清楚了，入门了。 En 1932, Lin Huiyun publicó un artículo llamado Diversas características de la arquitectura china, en el que escribió que la arquitectura china es el sistema autónomo más prominente de Oriente, el cual tiene orígenes antiguos y una evolución simple, y que ha sido traspasado de generación en generación. Además, las estructuras básicas no han estado sujetas a las influencias exteriores. Mucho después, la arquitectura china se desarrolló rápidamente en términos de estructura y arte, y pareció ser simple y poco sofisticada. Generalmente se creía que era ordinaria, subdesarrollada e inferior a la arquitectura extranjera. En el extranjero se hacían pocos elogios a la contribución realizada por la arquitectura china. Nosotros, los arquitectos chinos, debemos hacer el máximo esfuerzo en nuestras investigaciones para cambiar la manera en que los extranjeros entienden nuestra arquitectura. En 1934, Liang Xiqian publicó el primer volumen de sus prácticas en la arquitectura de estilo Qing. La introducción fue escrita por Lin Huiyun. El libro representa una pequeña parte de la gran cantidad de investigaciones que realizó en su empeño por completar la historia de la arquitectura china. Sin embargo, mientras progresaba gradualmente la investigación de Liang Xiqian, él era cada vez más consciente de los grandes progresos realizados por los expertos extranjeros interesados en la historia de la arquitectura china. El primer experto que escribió sobre arquitectura china fue el arquitecto británico y miembro de la Real Academia William Chambers en el siglo XVIII. Después de viajar por toda China, Chambers escribió la obra Diseños de edificios chinos, muebles, vestidos, máquinas y utensilios. Posteriormente, el historiador de arte sueco Osvald Siren
escribió Los muros y las puertas de Pekín. El sinólogo francés Edouard Chavans publicó Notas arqueológicas del norte de China. Y el arquitecto alemán Ernst Borchmann redactó China pintoresca, arquitectura y paisajes. La publicación de estos trabajos produjo un aumento significativo del interés por China y la sinología en toda Europa. But they didn't really study the buildings. But I think they made a very important contribution on Liang Sicheng. Perhaps the major contribution of these people was their photography. And I think this was an awakening for Liang to come to the United States and say, foreigners have come to my country and photographed buildings in my country that my own people don't know about. Now it's time for China to understand this as Chinese. Los expertos en Japón también hicieron considerables progresos en sus estudios de arquitectura china. Su éxito estimuló a Liang Xichen en su propia investigación. Para la ceremonia de inauguración de la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China, Chu Zitian invitó a varios expertos japoneses. Entre ellos estaba un hombre conocido como el padre de la arquitectura japonesa, Ito Chuta. En el siglo XIX, para describir el desarrollo de la arquitectura mundial, expertos occidentales trazaron tres tipos de diseño. El tronco era la arquitectura grecorromana y la arquitectura china y japonesa eran secundarias. Los expertos japoneses se enfadaron, puesto que Japón tenía una tradición arquitectónica propia originada en China. Sin embargo, todo cambió a mediados del siglo XIX con la restauración Meiji, cuando el país abrió ampliamente sus puertas. 外国人来了，西洋人来了，认为日本的东西，寺庙什么东西非常爱好。有些人就把寺庙卖给外国人。后来因为日本人慢慢知道有价值。That is the main reason Japanese government realized we have to do something about to protect our culture. En 1896, Japón estableció la Sociedad de Conservación de Templos y Antiguos Santuarios y al año siguiente introdujo la Ley de Conservación de Templos y Antiguos Santuarios. También se llevó a cabo una investigación en toda la nación sobre antiguas reliquias. El templo de madera Oryu-ji, de 1200 años de antigüedad, localizado en la prefectura de Nara, fue descubierto e incluido en la lista de tesoros nacionales. Japón, a pesar de su compromiso general de ser menos asiático y más europeo, mantuvo un poderoso sentimiento de orgullo nacional. We have to thank to those particular two persons who started to study about the history of Japanese arts, and also particularly Ito Chuta and other scholars who started to study on Japanese architecture. Those particular scholars started to pay attention to its Japanese own history in the field of arts and architecture.